La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes EduFamily. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para escuchar así testimonios de fe tan hermosos de jóvenes y también de familias, papás, mamás, que desde muy jóvenes se han dedicado a este seguimiento de Jesucristo y sobre todo con ese deseo de evangelizar, de hacer que el reino de Dios venga en medio de nosotros. Hoy tenemos una visita muy grata porque está llegando desde, bueno, no les voy a decir desde, así nomás, porque ya enseguida se va a presentar y vamos a ir conociendo un poco las actividades que está haciendo, cómo comenzó también este trabajo y sobre todo el servicio que está prestando también en el lugar donde se encuentra. Bienvenido entonces a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Padre Víctor, muchas gracias. Estoy aquí realmente muy feliz y contento. Mi nombre es Horacio Caballero. Soy de Asunción del Paraguay, más por el sotaque, seguramente que la gente ya se dio cuenta. Paraguayo no es. Sí, paraguayo y tema hoy ya, ¿verdad? Pero ¿dónde estás actualmente, Horacio? Y yo estoy hace 37 años que estoy trabajando en el Brasil. En el Brasil, 37 años. 37. O sea, de jovencito ya te fuiste entonces, ¿eh? Sí, de jovencito ya trabajo en evangelización. Sí. Eso es una alegría muy grande que yo tengo en mi corazón de poder trabajar en lo que a mí me gusta, que es la área técnica. Sí. Soy formado. Sos técnico. Soy técnico, me formé en el Colegio Técnico Nacional, soy bachiller en electrónica. Aquí en Asunción. Asunción. Aquí luego estudiaste entonces todo eso. ¿Hasta qué edad estuviste, Horacio, aquí por Paraguay? Y más o menos 22, 23 años. Más 23 años, cuando partiste hacia Brasil. Hacia Brasil. ¿Y dónde mismo? Vamos a ver entonces, ahí ya descubrimos. Brasil, entonces, o sotaque do Brasil. Brasil es, yo vivo en Campinas, estado de San Pablo. Ya. Es a 90 kilómetros de la capital, San Pablo. Y yo trabajo allá con el padre Eduardo Dougherty, que es un jesuita que trabaja en el Brasil há muchos años, inclusive llevó la renovación carismática al Brasil. Ya. Él es un padre pionero en la área de comunicación también. Entiendo. Fue uno de los que comenzaron la parte de comunicación en la televisión. ¿Él vive todavía, el padre? Sí, el padre tiene 82 años. 82 años. Sí. ¿Y qué tal? ¿Está trabajando con entusiasmo? Siempre. Bastante. ¿Lo acompañas? Y mi carrera, vamos a decir así, se inicia también aquí en Paraguay. Yo fui de la parroquia Santísimo Redentor, con los redentoristas. Y claro, y con ellos también comienza la renovación carismática. Sí, exactamente. Yo trabajé mucho tiempo con el finado padre Hugo Irala. Entiendo. El padre Hugo Irala fue uno de los pioneros sí. Aquí de la renovación carismática también. Trabajé con él mucho tiempo, hice muchos encuentros de renovación en el espíritu, hice acompañamientos de encuentros. O sea que vos sos uno de los pioneros también entonces de la renovación carismática en Paraguay. Exactamente. Gracias a Dios, yo siempre, como estamos hablando de evangelización, tuve la gracia de poder desde joven participar del grupo de jóvenes. Entiendo. Yo tenía grupo de jóvenes en la parroquia cuando hice mi confirmación. Después de la confirmación me uní a un grupo de jóvenes, que es importante siempre ese seguir en la iglesia. Yo me fui al grupo de jóvenes y a partir del grupo de jóvenes también me encontré trabajando ya con el padre Hugo en la renovación y haciendo los encuentros y ayudando los encuentros y retiros nacionales. Ya. 22 años entonces cuando partiste de Paraguay, entonces ese ya es después de todo un trabajo de lo que estás comentando. Sí, y como joven, Horacio, más o menos, ¿a qué edad comenzaste así a trabajar en estos grupos juveniles? ¿De dónde te llamó la atención? Más o menos como dije,
con mi confirmación. Confirmación. Mi confirmación. 15, 16 sí, años. Con mi confirmación fue el momento que yo comencé. Todos tenemos ese momento de rebeldía, más o menos. Claro, claro, la adolescencia. La adolescencia, no quiero irme a la iglesia, esas cosas. ¿Te pasó también? Que me pasó también. Sí. Mas mi papá y mi mamá llegaron a conocer a Jesús también a través del cursillo de cristiandad. Entiendo. Ellos eran de colores. Ya. Y lo que siempre me marcó mucho fue la perseverancia de mi padre yendo a las misas. Él siempre me llamaba cuando joven, me llamaba, Horacio, vamos a la misa. No quiero. ¿Cuántos hermanos son, Horacio? Somos 3 hermanos. Son 3. ¿Vos qué sos? Yo soy el mayor. mayor. El mayor, ya. Tengo Y después, tu hermana. Mi hermana Eli y mi hermano Bernardino. Ya. Sí. ¿Y ellos por dónde están? ¿Aquí por Paraguay? Por Paraguay, aquí por Paraguay, exactamente. ¿Tu mamá, tu papá? Mi papá ya es fallecido, Ya más falleció. de 29 años. Hace mucho entonces. Sí. Y él era músico, tocaba el acordeón. Y tocaban las misas. También. Las misas, a él le gustaba mucho tocar en las misas. Tenía un grupo de los cuetos. Se llamaban los cuetos. ¿Por qué eran los cuetos? Porque eran todas personas más viejas, más ancianas, que fueron músicos. ¿En y serio? entraban todos los músicos. Se juntaban. Se juntaban y hacían el grupo. Mira qué interesante. Tocaron mucho en las fiestas patronales. Los miércoles que allá los redentoristas tienen la devoción de la imagen del Perpetuo Socorro. Sí. Los miércoles él tocaba todo. Siempre los redentoristas un poquitito trabajamos mucho así de este estilo, ¿verdad? O sea, con el pueblo y con estas de la renovación y otras. Exacto. Yo también tuve un tiempo que me pendí un poco para irme al seminario. Fui un tiempo, hice los retiros. ¿Con los redentoristas? Con los redentoristas. Sí. Hice un tiempo, pasé unos meses haciendo eso, mas vi que no era mi vocación el de ser sacerdote, Claro. era el de ser padre de familia. Ya, entiendo. Y ahí Y ahora ya estás casado. Sí, en este momento soy casado, voy a hacer 33 años de casado. 33 años. 33 años. Paraguaya, brasilera. Mi esposa es brasilera, mis hijos son brasileros. Ya. Ahí estoy Y bien. claro, porque te fuiste ya a los 22, me dijiste. ¿Y allá te enamoraste enseguida o esperaste un poco? No, ya fue enseguida. Llegué un tiempo después, ya Sí. comencé a estar ya quedarme con mi esposa como novio y todo así. En un año y medio más o menos ya le dije, vamos a casarnos. Y estamos No hoy. podemos dejar pasar mucho, ¿verdad? Exactamente. Y todo eso, padre, siempre acompañado de Dios, ¿no? Eso es importante, siempre Dios presente en mi vida. Yo me fui de aquí sin nada y Dios me dio todo lo que soy hoy y lo que tengo hoy. Sí. ¿Y de esa formación del colegio te sirvió realmente para lo que fuiste a hacer en Brasil? Sí, me sirvió como base muy grande. Yo tuve la oportunidad, el padre Eduardo me dio la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos. Me dio la oportunidad de estudiar 2 años, toda la parte de evangelización técnica, la parte de grabación, producción de videos, y roteiros y scripts de programa. Toda esa parte fueron 2 años de entrenamiento más voltado para el lado de la evangelización. El proyecto que muchas personas pueden recordar es el proyecto Lumen 2000. Lumen 2000, sí, de la evangelización. Yo fui esa parte. Qué bien. Bueno, así entonces estamos aquí compartiendo con Horacio Caballero. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida, Horacio, ahora vamos a hacer una pausa, pero queremos seguir un poco y te voy a preguntar justamente cómo fue esa experiencia, ¿verdad? Tan linda. Primero llegando al Brasil y después también esta formación, ahora que escuché que me decís que estuviste por los Estados Unidos, formándote también en la parte de comunicación. Pues nosotros estamos también con Ñan de Yarañe y estamos comenzando. Exacto. Sería entonces una linda experiencia para compartir. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí estamos con Horacio Caballero, paraguayo, pero que actualmente por Brasil. Campinas sería, ¿verdad? Entonces, Campinas, San Pablo, Campinas, esa parte. San Pablo. Sí, qué bien. ¿Y cómo es que nosotros no nos conocimos? Porque yo estuve por San Pablo, pero bueno, tú ya la Brasil, ¿verdad? Chala Brasil, exacto. Bueno, Chala Brasil. queremos saber, estuviste comentando que una vez que fuiste a Brasil, tuviste esta hermosa oportunidad de ir hasta los Estados Unidos, sobre todo para formarte. ¿Qué área, cómo fue esa formación con el padre? Me dijiste. Eduardo Dougherty, él fue quien me vio. Yo estudié allá en Dallas, específicamente se llama la comunidad God's Delight, es la comunidad allá en Dallas. Era un centro de entrenamiento para la formación de personas envolvidas en evangelización, Sí. que quieren trabajar en televisión, trabajar en productoras y otras cosas. Aprender a usar cámaras fotográficas, cámaras filmadoras, edición de O sea, que era programas. bien la parte técnica, cómo Técnica, llevar adelante. exacto. Y exactamente, como yo tenía una formación técnica también, en mi caso yo me fui más al lado de montaje de equipos, Ya. de manutención de equipos también. Esa es mi parte. Entonces tenés que ayudarnos a nosotros a montar equipos Con mucho cuando gusto. tengamos algo que montar. Mas todo se comienza muy chiquitito. Claro. Inclusive la Asociación del Señor Jesús, que es del Padre Eduardo, que fundó el Padre Eduardo, comenzó también así bien pequeña y hoy son más de 40 años de evangelización. 40 años de evangelización. 40 años. Y ese aspecto, además de ser entonces una fundación, ¿verdad? O una Sí, asociación. asociación. Asociación, entonces, ¿cómo el nombre en portugués sería? En portugués sería Asociación do Señor Jesús. Du Señor Jesús. Ya. Asociación del Señor Del Jesús. Señor Jesús. ¿Y eso cómo ellos están organizando esa asociación? Ella, ¿Miembros? la asociación es formada por el Padre Eduardo y las hermanas, tiene un consejo Sí. directivo que funciona, son todos voluntarios, no son, nadie recibe un aporte por causa Entiendo. de eso. Sí. Y después la asociación en sí es sustentada por asociados. Asociados. Todos nós tenemos muchos millares de asociados en el Brasil todo y algunos países hoy ya también del Entiendo. mundo, como Japón, Estados Unidos y Normalmente son brasileros que están... brasileros y que que, están claro, viviendo en que otros son lugares. que Y reciben. la mayor parte son de asociados del Brasil. Y ellos son los que sustentan, colaboran mensualmente y sustentan la obra. Nosotros, en mi caso, no somos los colaboradores, somos como empleados de la entidad, Sí. mas somos empleados, vamos a decir así, específicamente dedicados a evangelización, no es simplemente un empleo. Claro, claro. Es un trabajo de evangelización. Es una empresa grande ya hoy en día. ¿Cuántos más o menos están trabajando así actualmente? Hoy- ¿Qué es lo que tienen también? Hoy de tenemos, Horacio? en cuestión de la entidad, tiene 4 estudios de televisión, tenemos transmisión nacional en varios canales, tenemos en TV a cables y tenemos, son más de 200 funcionarios, Ya, empleados que trabajan con nosotros allá. claro. El espacio, ¿no? El espacio físico del local. Tenemos estudios, como te dije, de más o menos 30.000 metros cuadrados y otras cosas así. Son muchas cosas, muchas cámaras y varios equipos. ¿Y cómo de otra manera también llegan hasta sus asociados? Allí mismo tienen celebraciones, tienen encuentros. Nos tenemos encuentros, tenemos una que nuestro punto mayor es las manos ensangrentadas de Jesús, es la devoción que nació en la Asociación de Ah, en la Señor. asociación.
del Señor Jesús, y ella es llevada a través de la revista. Nos tenemos revista, tenemos cartas y la propia televisión. Son los medios que nos llegamos hasta los asociados. Entiendo. Y tenemos encuentros mensuales y semanales con las personas que nos acompañan. Entiendo. Y ahí entonces se pueden ir juntando los recursos también económicos. Todo lo que viene allá es recurso de las personas que colaboran. Por eso es muy importante usted que nos asiste. Ñande Yarañé también depende de eso. Claro. Depende mucho de esa colaboración de usted. Y es el acreditar en esas personas. La asociación, como le dije, creció también bien pequeña y hoy es lo que ella es. Mas se pasaron muchos años. Mas todo depende de las personas que acreditan y colaboran con la entidad. Por eso Ñande Yarañé precisa de esa colaboración de usted que nos asiste, que le gusta la programación. Es importante usted llamar y se comunicar con nosotros aquí en Ñande Yarañé. Así mismo. Bueno, Eduardo, ahora con respecto a tu experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando volviste, sobre todo de Estados Unidos, comenzaste un poco a organizar toda la parte técnica también. Sí, exactamente. Yo tuve la oportunidad yo cuando volví a los Estados Unidos, en la época, era solamente la productora, no teníamos canal de televisión. Ah, no tenían canal. No, el canal de televisión tiene 22 años. 22. ¿Y qué hacían como productora? Como productora nos teníamos equipamientos para hacer programas. Sí. Hacíamos los programas, hacíamos documentarios y algunas otras cosas. Más varios programas. Nos teníamos programas, por ejemplo, Anunciamos Jesús, que era un programa semanal. Entiendo. Que nos llevábamos para las emisoras. Teníamos programas de 15 de María. Entiendo. Teníamos un programa del Evangelio que nos hacíamos separado y enviábamos para las emisoras. Después de eso, fue un día, tuvimos la oportunidad de que conseguimos el canal de televisión, ahí comenzó a entrar en el satélite, transmisión satelital, transmisión a través de canales. Entiendo. Y fue incrementando, ahí entran los programas de estudio, en vivo, grabados, y ahí crece más. Claro. Y ahí entonces sobre todo tu ayuda de la parte del canal actualmente, como ¿qué parte está? Yo estoy en la actual? área Sí. técnica, mi papel es área técnica. Yo hice el proyecto de montaje, toda la transformación del sistema analógico para el digital HD, que es de alta definición. Toda esa parte fue hecha en conjunto. Yo tengo otras personas que trabajamos juntos, que hicimos el proyecto como un todo. Claro. En la área técnica mismo, es por detrás de las cámaras, como decimos. Claro, claro. Qué interesante. Bueno, así entonces estamos aquí conversando con Horacio Caballero, pero vos entonces naciste en Asunción, ¿verdad? Sí, actualmente están entonces hacia Luque. No, en este momento yo estoy visitando a mi madre que va a cumplir años esos días. Sí. Estoy visitando a ella por eso. Ya. Está en Luque en este momento. Entonces, por eso nos vamos momentáneamente luqueño. Momentáneamente luqueño, exactamente. Muy bien, entonces nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, Ave. Dominus,
Ave María. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí con Horacio, que viene a visitarnos desde San Pablo. Pero primero nosotros fuimos a visitar, ¿verdad? Exacto. Entonces, esa invitación, después de que Horacio también estuvo por aquí visitando, ¿verdad?, a su mamá, y nos conocimos, y esta hermosa experiencia, y sobre todo también en la evangelización, un trabajo tan lindo que están haciendo, y sobre todo lo del canal, ¿verdad? Sí. Século XXI, ¿verdad? Século XXI. Sí. ¿Este nombre de dónde surgió? Red de Século XXI es debido a, existe la entidad, existe la Asociación del Señor Jesús, y para el canal en el Brasil tenés que tener una fundación. Ah, una fundación. Y la fundación se llama Fundación Século XXI. Ah, entiendo. Entonces la emisora de televisión se quedó con este nombre. Red Século, TV Século XXI, hoy la Red Século XXI. Entiendo. Es por eso. Entonces parece que hay algunas, ¿cómo que se dice? Coincidencias. Exacto. Fundación Ñande Yarañe y el canal se llama Ñande Yarañe. Exactamente. Es por eso. Viste por eso, bueno. Ahora, con respecto a la producción que están haciendo en los canales, porque entonces lo están haciendo ustedes mismos, ¿verdad? Sí. Para la evangelización, pensando un poco en que los niños, los jóvenes, los adultos, ancianos, ¿cómo están elaborando eso? Exactamente, nos tenemos, son 24 horas de transmisión, y de las cuales 18 horas los hacemos en vivo. 18 en vivo. 18 horas por día son en vivo. Dentro de esos programas en vivo, y también en relación a todos los programas, nos tenemos programas musicales que hacemos con personas cantando y loando al Señor, que son programas de evangelización. Tenemos programas educativos, por ejemplo, enseñar a las personas cómo se hace un artesanato, por ejemplo, o cómo se hace, cómo poder mejorar tu vida, autoayuda y ciertas cosas. Eso sería en el sentido de psicología. Psicología, exactamente. Una ayuda para las personas que muchas veces... O sea que no es solamente ahí no es desmenuzar la Biblia. No, yo digo, padre, no es olor a vela. A vela. Exactamente, porque no nos rezamos 24 horas por día. Claro. Nos tenemos nuestras actividades. Ya. Entonces, es la misma cosa, la filosofía nuestra, y el Padre Eduardo siempre... Nos tenemos que hacer el hombre como un todo. Hay que tener un equilibrio entre lo divino y lo humano. Entonces nos trabajamos de ese lado. Tenemos programas, por ejemplo, también de criaturas para niños. Sí. Son programas con fantoches y otros tipos de dibujos animados, más siempre voltados para la evangelización, ayudando a las criaturas sin ser agresivos y siempre dando una palabra para que las crianzas se recuerden lo que están escuchando y viendo. Claro. Que como sea un mensaje. Útil. Exacto, un mensaje bien colocado. Después tenemos programas de noticias, documentarios, la vida de los santos, algunos hacemos documentarios de vida de santos, y así por delante. Durante todo el día tenemos variedad de programas. Tenemos programas de cocina, por ejemplo, se llama un programa mujer.com, que habla de la mujer específicamente para el lado femenino, que tiene cocina, tiene artes, tiene entrevistas.
que son voltadas, son dedicadas para la mujer. Entiendo. Por ejemplo, tenemos el Santo Rosario, tenemos La misa, ¿no? sí. Tenemos la propia novena que nos divulgamos, que es la novena de las manos ensangrentadas de Jesús, y así por delante. Y esa justamente es la devoción que me dijiste que surgió allí mismo. Sí, surgió Manos hace ensangrentadas. más de 15 años ya. Más de 15 años. Que ¿Y cómo surgió eso, Horacio, surgió esta hermosa devoción? Surgió a través de un momento del día de la Exaltación de la cruz. de la Santa Cruz. Sí. Nos hacemos la revista mensual. A partir de ese momento, María del Rosario, que es la que tuvo la inspiración de esto, que es una de las presentadoras inclusive del programa Manos Ensangrentadas hoy, ella tuvo la inspiración de hacer la oración. A la oración. La oración, comenzó con la oración. Y esa oración fue enviada para las personas. Y las personas comenzaron a responder, Entiendo. a mandar cartas, que nos recibimos muchas cartas también, eso es importante. Nos tenemos mucha comunicación a través de cartas. Y las cartas con mensajes diciendo que hubo una mudanza en la vida de ellas, una cura. Y así fue aumentando. A partir de ese momento se comenzó a trabajar eso. Entiendo. Y se hizo, con el tiempo, ella consiguió hacer la novena. Ella hizo la novena. Y después hizo el rosario. O sea, como organización, digamos, de todo lo que significa esta oración. Y fue para lo largo de los años, fue naturalmente, fue creciendo y vimos que realmente el poder de Dios está actuando en esa novena. Y ella fue, hoy es nacional. Ella, no tenemos, como decimos el padre Eduardo, no tenemos control sobre ella. Claro. Ella sola se divulgó por el país todo. Claro. Y con respecto a esto justamente de la organización de estos programas, también así para los jóvenes, por ejemplo, ¿tienen algún campo específico? Tenemos para jóvenes también, tenemos algunos programas que son dedicados a los jóvenes. Sí. Porque, y ahora en este momento está siendo tratado para tener más programas, porque es bien difícil. Para jóvenes siempre es un poco más complicado el lenguaje a ser utilizado con ellos. Más tenemos también. Y para las celebraciones, ¿son varios sacerdotes, un solo sacerdote? Sí, si hacen también, ¿cómo le dicen ustedes? Rotativo, sí. Parroquias, nos tenemos, siempre el padre Eduardo hizo para que toda la iglesia participase. Entonces tenemos también varios sacerdotes de varias congregaciones, varios movimientos que participan de nuestros programas. Las misas son con varios sacerdotes. Por ejemplo, tenemos un movimiento que tuvo poco tiempo, fueron los rogacionistas, tuvimos los vicentinos, programas. Tuvimos programas con otros padres de otras congregaciones, los propios salesianos también algunos, y así bien diversificado, hermanas también de congregaciones que participan de los programas. Para poder, esta semana estábamos hablando, por ejemplo, de la beata Ñaxica, que es una beata allá en Brasil, que está yendo el proceso de canonización. Entonces, hablamos para hacer participar todas las personas dentro de los programas. Dentro de la iglesia, entonces. Exactamente, no somos iglesia. Bueno, así entonces estamos compartiendo en este hermoso día con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia con Horacio Caballero. Él está llegando, visitando a todos sus familiares, especialmente a su mamá. Sí. ¿Cuánto? 82 años me dijiste. 85. 85 años, 85. Entonces, agradeciendo la vida también de ella. ¿Cómo se llama? Ella se llama Olga Isabel. Olga Isabel, entonces a quien también le saludamos y le decimos muchas felicidades y que lo cumpla feliz, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Jesús mi Rey, vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz. Me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy a ofrecerme. Aquí estoy a entregarme. Aquí estoy a servirte. Aquí estoy a adorarte. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Jesús. Aquí estoy a ofrecerme. Aquí estoy a entregarme. Aquí estoy a servirte. Aquí estoy, Jesús, a adorarte. Aquí está mi tiempo, mi historia, mi vida a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Tuya, Jesús. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia, y hoy estamos compartiendo aquí con Horacio Caballero, que viene a visitarnos desde Brasil, Redes Século XXI, ¿verdad? Esta linda experiencia, y así también como Dios te ha llamado para este servicio tan lindo. Sobre todo como iglesia, ahora podemos hablar iglesia universal, ¿verdad? Ya que estás por ahí, por el Brasil, con todas estas lindas oportunidades para evangelizar.
Nosotros, Horacio, en este cuarto momento, ¿verdad?, ya de nuestro programa, queremos escuchar algún mensaje, ¿verdad?, de nuestros invitados. Así es que te damos el micrófono justamente para que nos animes un poco, tanto a los jóvenes como también a las familias. Este es un programa dedicado a los jóvenes, pero también acompañado, como decimos siempre, de sus padres, ¿verdad?, papá, mamá, que tienen que entusiasmarse también para llevar adelante a sus hijos hacia Dios. Oh, padre, queria começar, se usted que temos a Bíblia, a palavra de Deus, aqui com Mateus, então, Sí. se podemos Leer un poquito. Sí. Entonces vamos a leer Mateo 28, es el capítulo 28, desde el 16 en adelante. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña, donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él, sin embargo algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos habla un poco Mateo 28, del 16 al 20. Essa palavra de Deus realmente é muito forte. E é o que hacemos, seguindo essa palavra. Nós estamos realmente trabalhando por essa evangelização, estamos cumprindo o que Deus nos ordenou. Vamos até o fim do mundo levar essa palavra. E a missão que nós temos como evangelizadores, e eu estou nesse momento trabalhando allá no Brasil, você aqui em Yandeyaranhé, eu allá com a Rede Século XXI, Associação do Senhor Jesus, é realmente levar essa palavra de Deus, para que essas pessoas realmente acreditem nesse poder que Deus tem para nós, esse poder que Deus nos dá de realmente mudar nossas vidas. Eu sou muito grato, como dije um momento atrás, eu sou muito grato a Deus porque Ele me ensinou, me capacitou e hoje estou fazendo esse trabalho de evangelização, sendo instrumento, Claro, sou eu, sendo instrumento desse amor para levar a los hermanos. E não digo que é um mar de rosas, não é fácil. Claro. Muitas vezes nos desanimamos, mas é muito importante que realmente você que nos está vendo agora acredite nesse Deus. Deus pode mudar sua vida, assim como mudou a minha. Não pensa que eu sempre, porque estava na igreja, sou Claro, todo claro. bonito e tudo. Não, Claro. nós somos fracos, mas Deus nos dá forças. E trabalhando, conseguimos fazer isso. Eu não posso fazer, você pode fazer muito. Pode colaborar com essa entidade, por exemplo. Colaborar com a Yandeyaranhé. Isso já é uma forma de evangelização. Você tem essa oportunidade. Assim pode ajudar o Padre e outras obras que ele realiza, mas você está colaborando junto com ele. Então, acredite que Deus pode mudar sua vida e deixe ele entrar em sua vida. Eu deixei, eu estou aqui, hablando e contando isso. Você um dia pode estar fazendo o mesmo. Qué lindo, muchísimas gracias, Horacio. Y es cierto, ¿verdad? Porque en la medida en que uno se deja tocar por Dios, ¿verdad? Así como dice justamente. La palabra es muy interesante porque dice, algunos dudaron al comienzo. Vos estabas diciendo que no todo es color de rosa, ¿verdad? Exacto. Entonces algunos dudaron, dice todavía. Pero es Jesús mismo el que se les acerca, ¿eh? Yo he recibido todo poder. Como decías hoy, insistías mucho en el cambio, ¿verdad? De Dios el que cambia nuestra mente. Yo suelo decir eso a la gente. El que quiera verdaderamente ayudar y el que quiere dar ese aporte tiene que sentir a Dios en su vida. Sí. Algunas veces la gente a mí me dice, padre, vaya y hable con fulano, él le puede ayudar, padre, él tiene mucha plata. No, esa no es la forma. Porque quiere decir que esa persona, en todo caso, si quiere ayudar, él se tiene que dar cuenta. Él tiene que dejarse tocar, porque si no, no sirve. Nós temos uma frase, inclusive, que o Pai Eduardo usa muito, Sí, nós sí. usamos allá, donação é consequência Ah, ya. de Donación la es mudança consecuencia. da vida, Claro, de tocar o coração. qué lindo.
Eso es. Sí, sí, sí. Porque sí, si no, yo no mudo. Es una Claro, donación claro. fría. Claro. El otro es como porque estás dando como un diezmo. Claro. Entonces, la donación es consecuencia de mi trabajo de evangelización. Yo no estoy pidiendo. Como ahí que entra la frase, nos vamos a vivir de la providencia. Claro, claro, claro. Ahí entra la providencia. Claro, porque es una verdadera conversión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo suelo decir siempre, ¿verdad? Todos los programas que tengo con los jóvenes, con los niños, con los adultos, con los enfermos, etcétera, siempre hablando, ¿verdad? Para que podamos concienciarnos, es decir, entrar, saber. Y ahí entra entonces la verdadera conversión. Si es consecuencia, consecuencia de una verdadera conversión, ¿verdad? Entonces es uno el que dice, bueno, yo verdaderamente quiero hacer el bien, quiero que se pueda evangelizar, quiero que a través de los medios se llegue, porque cuanto más recursos tenemos también, llegamos a más personas. Exactamente. ¿A cuántos están llegando ahora usted como red 21, século 21? ¿O ya no es incontable ya? No, en la realidad no llegamos, como decimos siempre, llegamos a los 200 millones de personas que están en el Brasil, porque nos atingimos el Brasil como un todo. Ah, ya. Llega a todo el país. Sí, sí, sí. Entonces son 200 millones de personas que atingimos, como más ni todos. Claro. Ven. No, todos van a ver, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más Pero posibilidad de... Tenemos un grupo de personas que nos acompañan. Y como decimos siempre, todo es uno a uno. Una alma que se convierte ya es mucho. Claro, claro. Entonces, mas es un trabajo de hormiguita. Claro. Es un trabajo de hormiguita. Por eso dije, insisto eso, es acreditar de las personas y realmente, primeramente en Dios, que puede llegar a través de este medio hasta usted. Y después el resto viene por añadidura. por añadidura. Exactamente. Y esta señal satelital entonces quiere decir que desde cualquier lugar Del Brasil. inclusive aquí en Paraguay, en algunos lugares, tal vez pegue el satélite brasileño. ¿no? También ya. pega. Y luego, hoy con la cuestión de las redes, ¿verdad? O Sí, sea, la red. Internet. Eso también es un punto hoy totalmente internet. No estamos también en internet, en nuestra red Século XXI tenemos internet, tenemos a través del sitio nuestro y a través del YouTube, que Ya. tiene 24 horas, estamos también en el canal en el YouTube. Ah, ya. Y tenemos también los otros medios, Facebook, Instagram, todos ellos también transmiten. Ahí son temporales, hay algunas cosas son en vivo, otras cosas son grabadas. Claro. Más, Y ahí quedan también después, ¿verdad? O sea, los programas quedan también para revisualizar o ver nuevamente. Claro. Qué bien. Bueno, así entonces nos vamos despidiendo, queridos amigos. Este programa del día de hoy, muy interesante. Muchísimas gracias, Horacio, por tu presencia y por visitarnos también. Además de ir a visitarle a tu mamá y darle las felicitaciones, Sí. 85 años, ¿verdad? De agradecimiento también al Señor. Y te deseamos un buen trabajo allá. Buen representante paraguayo en Brasil. Estamos ahí, gracias. Bueno, y nosotros también aquí seguimos con nuestro empeño, con nuestra lucha de hacerlo mejor. Y nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a ver la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Chaucito y gracias. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.